Ahora bien, ¿cómo se desarrolla esa difusión? Pues la difusión se desarrolla bajo la formación y la actualización, es decir, en el momento en que las escuelas de formación desarrollan esos aspectos encaminados a entregar conocimientos a los nuevos policías, pues se hace una formación y actualización. Ahora bien, también desde el momento en que los policías cursan o desarrollan su curso de ascenso, allí también debe existir esa difusión de esa información. Se transmite de manera que se logre la apropiación adecuada en cada uno de los funcionarios de policía. Que la doctrina permita impartir todos los procesos educativos en cada una de las modalidades del servicio, porque no es lo mismo, no será el mismo documento doctrinal para el señor que está en la dirección antinarcóticos que para el que está en carabineros, que para el que está en la escuela de seguridad vial o mucho más allá de la escuela de aviación. Por tanto, los documentos doctrinales de cada tema son distintos. Por tanto, hay documentos o reglamentos específicos en cada uno de ellos. Recuerdo uno que se actualizó hace unos años que tiene que ver con el servicio de los auxiliares bachilleres. También está normado, está regulado como un documento doctrinal. Todas estas acciones se desarrollan por medio de plataformas comunicativas, pues para eso está un área o una oficina en todas las unidades que se llama comunicaciones estratégicas, que permite hacer una difusión de manera transversal a cada uno de esos aspectos. Ahora bien, la apropiación de la doctrina, ¿cómo se da esa apropiación? Por medio de tres aspectos, ya los había mencionado: la formación y capacitación o actualización del servicio, la cultura institucional, que pues infortunadamente se ha dejado un poco de lado, pero que tuvo un auge bastante grande entre 2010, 2011 y hasta el 2017, que fue la última vez que vi que se hiciera una verdadera difusión sobre la cultura institucional. Pero creo que en estos momentos la institución está preparada y está adaptando mucha información pues para continuar con estos procesos de cultura. Y el último es en el ejercicio de la actividad de policía. La primera, la formación y la capacitación, es importante porque la formación y actualización permiten entregar las herramientas en las escuelas de formación, pero la capacitación propiamente dicha corresponde a aspectos netamente del servicio de policía. Aquellos aspectos, por ejemplo, si un funcionario desarrolla sus actividades en vigilancia comunitaria o vigilancia hoy en día del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, pues debe estar capacitado en esa actividad. La misma capacitación que se desarrolla con el uso de la pistola Sig Sauer. Por otra parte, el modelo cultural lo que nos permite es dinamizar cada una de esas actividades. Y por último, en el ejercicio de la actividad de policía se permite recordar, practicar y poner a prueba todos sus conocimientos en el contexto práctico del desarrollo del ejercicio o función. Por otra parte, la aplicación de la doctrina policial se da desde 5 aspectos. El primero, los informes internos sobre afectaciones a la prestación del servicio de policía, que en últimas generan un aspecto de mejora. Es probable que esa afectación al servicio de policía esté relacionada con la indebida aplicación de la doctrina policial. Recordemos que, por ejemplo, que hay un reglamento que nos habla del servicio de policía, que hay un reglamento que nos habla de cómo prestarlo, que hay un reglamento también que nos dice cómo el policía debe utilizar sus prendas, que nos menciona inclusive cómo debe estar su corte de cabello. Si hay una afectación en la prestación del servicio de policía, probablemente esté relacionada con la indebida aplicación de esa doctrina policial, es decir, que no ha sido apropiada debidamente. El segundo, los estudios, análisis e investigaciones en materias relativas a la doctrina. Pues recuerden que todos los centros de pensamiento, todos los observatorios lo que hacen es hacer investigaciones, estudios, análisis que permiten determinadas actividades del servicio de policía para su fortalecimiento. Es probable que muchos de ellos estén relacionados con doctrina. Asimismo, el tercer punto tiene que ver con las visitas de observación a unidades. Muchas veces esas visitas arrojan situaciones en la prestación del servicio de policía, productos con características
o servicios que no satisfacen a la ciudadanía. De esta forma, pues estas visitas permiten identificar esas problemáticas y poder determinar situaciones que nos permitan fortalecer o trabajar con cada uno de esos aspectos. El cuarto punto, el análisis de los resultados de las encuestas externas de percepción y dictamización e imagen institucional. Cada uno de estos aspectos, como ustedes lo pueden ver, está relacionado con actividades propias del servicio. Todo lo que está por fortalecer y mejorar, que permite desarrollar de mejor manera mediante la práctica y mediante el ejercicio de la profesión cada uno de estos aspectos normados o reglamentados previamente y aplicables en la actividad de policía. Es importante esto, los procesos o estas actividades relacionadas con la aplicación de la doctrina deben ser acompañadas por el señor suboficial de comando o mando del nivel ejecutivo o suboficial más antiguo de las unidades. Es una obligación y está dentro de sus funciones. Ahora bien, la evaluación. La evaluación se da en primera medida por los directores, jefes y comandantes que actúan como autoridades evaluadoras, incluyendo en ello la concertación de la gestión en cada uno de sus ítems. Posteriormente, la Dirección General a través de las oficinas de planeación y de telemática evalúan los conocimientos por medio del famoso test de doctrina policial que llega siempre a los correos institucionales. Y el último punto, cada director, jefe o comandante, de acuerdo a su nivel de gestión, programa actividades para fortalecer la apropiación y la aplicación de la doctrina policial. Bueno, es importante entender, para poder hablar de doctrina, que existen unos niveles específicos, unos niveles que nos determinan cuáles son esa jerarquía de los tipos documentales. Pues esa jerarquía está relacionada de la siguiente manera. Primero están las resoluciones, segundo las circulares, tercero las directivas, cuarto los instructivos, quinto las órdenes de servicio, sexto las misiones de trabajo, séptimo los órdenes de marcha, octavo las órdenes de operaciones, noveno las órdenes de vuelo, décimo las comunicaciones oficiales, onceavo los poligramas y doceavo los memorandos. En ese orden se da la jerarquía documental. Pero ¿cómo se agrupa esta jerarquía documental? Pues se agrupa mediante 4 tipos documentales, que ya los veremos más adelante, pero se los voy apenas a nombrar en este momento, que son los documentos doctrinales y tipos documentales a través de los cuales se genera y norma la doctrina policial. Entonces ya veremos quiénes son los que generan esa doctrina. El segundo son los tipos documentales a través de los cuales se operacionaliza la doctrina policial. El tercero son los tipos documentales para registrar la planeación y prestación del servicio en desarrollo de la actividad de policía. Y el cuarto y último son otros tipos documentales a través de los cuales se difunde la doctrina. Pues vamos a entrar en materia. El primero, el tipo 1, son los documentos doctrinales y tipos documentales a través de los cuales se genera y norma la doctrina policial. Pues tenemos que en esos se encuentran, en esos tipo 1, las resoluciones. La resolución es un acto administrativo mandatorio de carácter general o particular que debe cumplir todo el personal de la Policía Nacional sin excepción. Llámese oficial, suboficial, miembro de nivel ejecutivo, patrullero, agente, personal no uniformado e inclusive los auxiliares. Todos quienes integran la Policía Nacional. Este documento es expedido por el director general de la policía o el subdirector general cuando en él se delegue. O sea, por norma es el director quien lo firma, pero en una posible ausencia o por mandato del director, pues se da esa delegación para su firma. Esto nos permite normar la doctrina policial, como dicen los tipo 1. Otro documento doctrinal tipo 1 son los reglamentos y los manuales. ¿Por qué los agrupé? Ya lo vamos a mirar. Porque los dos son expedidos única y exclusivamente por el director general de la Policía Nacional. Y aunque su nombre es reglamento manual, se expide mediante una resolución. Debe existir un acto administrativo que los ampare y los regule. Ahora, un reglamento, ¿qué es? Un reglamento
ya lo había mencionado someramente, pero determina y regula disposiciones de carácter general que norman el servicio de policía. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquello que impacta la totalidad de la institución, que genera una aplicación de estricto cumplimiento en el sentido del servicio de policía, se llama reglamento. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un manual? Pues por medio de un manual se determinan y se regulan disposiciones de carácter general que aplican o están normando un ámbito específico del servicio de policía. Ya no es toda la Policía Nacional, sino un ámbito específico, por ejemplo, el servicio de tránsito. Se puede crear un manual que regule específicamente los procedimientos de inmovilización o qué sé yo, la aplicación de un comparendo o el uso de ciertos dispositivos para las carreteras que permitan regular el tráfico. Entonces eso hace que ese manual se circunscriba a los funcionarios que desempeñan un tipo específico de actividad, mientras que el reglamento es de carácter nacional y de obligatorio cumplimiento. También así tenemos como de tipo 1 los tomos. ¿Qué es un tomo? Un tomo es un documento doctrinal en el cual se fijan lineamientos generales de política, orientados a innovar, desarrollar competencias, introduciendo ajustes a la estructura de organización, la adquisición de nuevos conocimientos, comportamientos, etc. Yo no sé si ustedes se acuerdan los tomos del señor General Naranjo. Él plasmaba en una serie de tomos, en ese momento no recuerdo cuántos en total eran, porque pues llegó en un momento en que se hicieron 10 tomos y posteriormente se ampliaron a otros bajo los números 1.1, 1.2, etc. Pero estos tomos regulaban o hablaban específicamente de aspectos puntuales de la política de ese director en esa época. Posteriormente hubo otros directores, me acuerdo también el caso del señor General León Riaño, quien también por medio de tomos estableció muchos aspectos de su política. Ahora bien, tenemos los tipo 1, los modelos. Esos son, digamos que dentro de esta resolución lo nuevo, puesto que ellos permiten representar un método o una manera específica de planeación y gestión en los ámbitos misionales. Entonces un modelo está relacionado con aspectos para facilitar el abordaje o la intervención en una determinada situación problemática que es compleja. Generalmente esos modelos, por ejemplo el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes es uno de ellos, que permite establecer cómo o de qué manera se desarrolla una cierta actividad que permite impactar un determinado ámbito misional. Entonces acuérdense que bueno, ámbito misional está todo lo que tiene que ver con el servicio de policía. El otro ámbito de gestión es el bienestar, el otro ámbito es de salud y el otro es de educación. Por otra parte, estos modelos se desarrollan bajo 3 criterios. El primero es la socialización. La actuación de un modelo estar enfocada bajo un trabajo participativo e inclusivo, donde se genere un diseño. El segundo, la integración, que debe explicar claramente cómo se hace la integración normativa externa con la normativa interna que permita generar una doctrina articulada con el sistema de gestión integral, inclusive con la estructura organizacional. Y el último, la no duplicidad, es decir, que este modelo no replique o que no repita mejor situaciones que ya han sido normadas anteriormente. Un modelo se adopta mediante un acto administrativo denominado resolución. Y las resoluciones ya sabemos quién las firma, el director de la policía. ¿Cómo se desarrolla un modelo? Un modelo debe tener el famoso ciclo Deming. Ciclo Deming es de tipo PHBA, es decir, planificar, hacer, verificar y actuar. Cada uno de estos aspectos deben estar relacionados en la creación o diseño. Bueno, nos vamos a los tipo 2. Los tipo 2, recordemos que operacionalizan la doctrina.
En los tipos 2 encontramos las circulares, que se convierten en actos administrativos con una vigencia indeterminada, ¿vale? O sea que pueden durar en el tiempo por mucho tiempo, valga la redundancia, y se emplea para comunicar, reiterar o dar a conocer en forma puntual deberes, comportamientos, asuntos de interés común o aspectos que deben ser cumplidos por todos y cada uno de los funcionarios. Mientras que una directiva es un acto administrativo en el cual se determina el pensamiento del mando institucional a través de la descripción de directrices, criterios, pautas, parámetros proporcionados en el nivel gerencial de la institución. Pero un acto administrativo llamado directiva tiene dos divisiones, una como carácter, donde se encuentran directivas operativas y administrativas, y otra por clasificación, como permanentes y transitorias. Ojo con eso porque esto es muy importante. Entonces, volvemos nuevamente, existe un documento que se llama directiva, pero las directivas a su vez pueden ser operativas o administrativas, y a su vez pueden ser permanentes o transitorias, es decir que fácilmente yo puedo hacer una combinación y puedo decir que puedo generar una directiva operativa permanente u operativa transitoria, o puedo generar una directiva administrativa permanente o administrativa transitoria. ¿Cuál es la diferencia? Pues la operativa se aplica solamente para casos, valga la redundancia, operativos. Es decir, donde yo debo unir varias unidades en torno a un fin específico operativo. ¿Una directiva la puede sacar un departamento? ¿Puede generarla un departamento, una metropolitana? No. Una directiva se genera desde la oficina de planeación, obviamente por petición de algunas unidades, donde existe un evento muy grande que hace que haya una vinculación de diferentes contextos del servicio de policía para poder determinar o coayudar o intervenir o disuadir ciertas actividades sociales. Por ejemplo, unas marchas o la visita del Papa. En la visita del Papa hubo muchas unidades de policía que intervinieron en ese servicio. Por tanto, ese servicio se manejó desde una directiva. ¿Una directiva qué? Operativa. ¿Permanente o transitoria? Transitoria, porque el Papa vino por unos días nomás. Por eso se dice que todas las directivas transitorias pueden tener un lapso máximo de 12 meses. Pero uno de los parágrafos de este artículo nos menciona que puede ser prorrogada hasta 18 meses, y eso en actividades especiales que necesiten dar culminación en algún aspecto. Estamos hablando de las transitorias. Asimismo, las directivas administrativas se desarrollan por aspectos específicos en el que se enmarcan actividades del servicio propiamente dicho. Por ejemplo, una directiva administrativa es la que genera el área de control interno de la Policía Nacional para desarrollar sus visitas de acompañamiento o visitas de seguimiento o sus visitas en cuanto a la revisión de aspectos específicos de los procedimientos. ¿Por qué? Porque hay muchas unidades implicadas. Entonces por eso genera una directiva administrativa, y también podría ser permanente o transitoria, en este caso es transitoria. Por otro lado están los instructivos. El instructivo es un acto administrativo de alcance nacional o específico y vigencia indeterminada para dar criterios, establecer parámetros de observancia del personal de la institución. De igual manera, se podrá expedir para reiterar o aclarar aspectos relacionados con el desarrollo de una actividad. Ustedes dirán, ¿pero qué diferencia hay entre una circular y una instructiva? Pues la circular, recuerde que lo que hace es reiterar, comunicar aspectos específicos del comportamiento. Ojo que esto no se puede desarrollar de tal manera, tengan cuidado con tal cosa. Generalmente una circular está relacionada con aspectos, hoy en día lo hacen mucho por poligrama, pero deberían de ser circulares. Cuando hay informaciones de inteligencia que afectan la seguridad de los policías. ¿Por qué no es por circular? Porque el medio más rápido para propagar o para difundir esta información es el poligrama, pero debería ser por circular, determinando ciertos aspectos que deben ser enfáticos en el servicio de policía.
mientras que los instructivos desarrollan aspectos de observancia institucional en cuanto a lo procedimental, recordando o fijando criterios de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, un instructivo se puede dar para recordando el cumplimiento de una sentencia que posiblemente desestima algún aspecto, algún artículo de una normatividad legal, o suspende el accionar de algún artículo de una ley. ¿Sí? Lo que pudo haber pasado con la ley 1801 relacionado con, no sé, alguna actividad del servicio de policía que esté mencionada allí y que alguna sentencia del Consejo de Estado de la Corte Constitucional pues haya declarado nulo. Por tanto, mediante un instructivo es posible que se establezcan aspectos o criterios que fijen el accionar de la policía en esos casos. Tenemos también de tipo 2 los mapas de proceso, que ya les había mencionado algo por allí, que es una representación gráfica que integra los procesos institucionales, agrupa lo gerencial, lo misional, lo de soporte, lo de evaluación y mejora, y su interrelación con el sistema de gestión integral, bajo un enfoque netamente gerencial. El segundo es las caracterizaciones de proceso, ya les había mencionado un poco cuando les hice el ejemplo con la dirección de talento humano. Y el último, que son los procedimientos, pues los procedimientos están dentro de las caracterizaciones de proceso y esos procedimientos determinan un conjunto de tareas para desarrollar. Por ejemplo, un procedimiento es la nómina. En ella es importante saber cómo es el paso a paso para poder pagar mes a mes, o cómo deben desarrollar los policías esas actividades de puntos de control, los documentos, el marco legal y la ejecución propiamente dicha, asignando roles y tareas a cada uno de los funcionarios que las desarrollan. También tenemos dentro de los tipos 2 las guías. Las guías son documentos orientadores expedidos por el funcionario que ejerce el cargo en la unidad policial dueña de proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el dueño del proceso de comunicación pública, es decir, el de jefe de la oficina de comunicaciones estratégicas, puede desarrollar una guía para determinar cómo ejecutar una determinada actividad, el paso a paso de cómo se desarrolla como procedimiento para facilitar la comprensión de las actividades que deben desarrollar otras personas en cuanto a ello y para poder realizar esa debida difusión. Y hay otros documentos, formatos asociados al proceso. Este es un tipo documental que es un diligenciamiento de una plantilla, puede ser en línea o puede ser un archivo específico, por eso se llama plantilla, un Excel, un Word previamente definido que está asociado a los procesos y procedimientos y que impacta precisamente esa actividad. Este documento pues está normado, regulado por la suite Visión Empresarial, y dentro de los módulos documentales o de gestión de estos documentos asociados al proceso mediante la herramienta en cabeza de las dependencias de planeación a nivel país. Por otra parte, tenemos los tipos documentales tipo 3 para registrar la planeación y la prestación del servicio de policía. Entre ellas tenemos las órdenes de servicio. Aquí es donde más de uno se confunde, porque la orden de servicio no es lo mismo que una directiva. Mientras que la directiva es de nivel nacional, implica movilizar varias unidades en torno a un mismo objetivo o fin, la orden de servicio lo generan las unidades específicas relacionadas dentro de esa directiva. Esa orden de servicio lo que dice es internamente la unidad qué debe hacer para darle cumplimiento a esa directiva. Una orden de servicio nos permite, como acto administrativo, la obligatoriedad, regular, soportar el actuar policial y registrar cada una de las actividades. Puede tener una duración máxima que no excederá los 89 días. Puede ser de carácter operativo o de carácter administrativo. Puede ser también transitoria, como les digo, hasta 89 días. Esto es por un tema nominal específico, tema de viáticos. En ningún caso se podrá expedir una orden de servicios con carácter permanente, duradera en el tiempo. Mientras que las directivas
sí pueden ser de carácter permanente. Las misiones de trabajo. Las misiones de trabajo son actos administrativos de expedición obligatoria que regulan el desarrollo de actividades de inteligencia y contrainteligencia. Estas actividades son desarrolladas o expedidas por el director o subdirector de inteligencia policial, el jefe regional o seccional, o los jefes de área o grupo, o quien determine el director de inteligencia. Las órdenes de marcha. Las órdenes de marcha son esos actos administrativos en los cuales es necesario registrar y regular las responsabilidades y aspectos en materia de seguridad operacional durante un desplazamiento terrestre o fluvial, solamente esos dos, dispuesto por la autoridad que corresponda, en el cual hay un personal que debe movilizarse por una determinada zona por medio de unos vehículos o medios de transporte fluvial a unos lugares o urbanos o rurales fuera de la jurisdicción o del sitio habitual de trabajo por diferentes temas de prestación de servicios. Estas también, igual que las órdenes de servicio, no pueden exceder los 89 días calendario, importante, o sea, no son permanentes. Están las órdenes de operaciones. Las órdenes de operaciones son actos administrativos expedidos por un servidor público que ejerce el cargo de jefe del área de aviación policial o quien cumpla esas veces. Por medio de él se soporta la realización de vuelos en las aeronaves, donde se especifica la misión, la fecha, la tripulación que se desplazará en él, rango, disposición del vuelo, otra serie de características específicas que permiten determinar esa operación por cuánto tiempo va. Pero obviamente, como son operaciones, no son duraderas en el tiempo, tienen un inicio y un fin específico, o sea, son cortas y también no podrán exceder 89 días. Y están las comunicaciones oficiales, actos administrativos de carácter general, preciso, breve, particular pueden ser también, mediante el cual se establece una comunicación interna o externa, para lo cual se hace saber o se hace énfasis sobre un tema específico o concreto. ¿Sí? Suministrar información, realizar solicitudes, respaldar entrega de documentos o material logístico. Este documento puede ser físico o electrónico. Recuerden que hoy en día todas estas comunicaciones oficiales se hacen por medio de plataforma. Tenemos el poligrama. El poligrama es un acto administrativo emitido para disponer y dinamizar el servicio de policía. Es de obligatorio cumplimiento. Es inmediato. Asimismo, comunica aspectos de interés institucional realizados con la funcionalidad de la unidad y para notificar servicios de la unidad o establecer aspectos genéricos de la planeación del servicio de policía. En este sentido, es importante entender que el poligrama debe ser puntual, claro, sencillo, de fácil cumplimiento y frente a las instrucciones de carácter operativo o administrativo que se. Tenemos también los memorandos. El memorando es un tipo documental, digital o físico, a través del cual se imparten órdenes de carácter individual o colectivo. Puede ser a una o varias unidades, el cual se caracteriza por su claridad y precisión en la redacción de las mismas. Generalmente es a varias unidades. Los memorandos son regulados para poder establecer una serie de órdenes específicas en las cuales se determine una acción puntual, el cumplimiento de una orden. Las actas. Las actas son documentos internos en los cuales se desarrollan con los cuales se desarrollan las reuniones o se registran todas las actividades, compromisos de las reuniones y en las cuales se debaten aquellas acciones que se desarrollaron en esa reunión. Los estudios de planeación corresponden a los análisis concisos y exactos de una situación determinada, donde se plantea alternativas de solución para poder desarrollar una actividad en especial. Un estudio de planeación puede ser, por ejemplo, el que se hace para
determinar el cambio estructural o la modificación orgánica de una estructura. Mientras que los conceptos de planeación son los documentos que genera la oficina de planeación para poder dar respuesta a un determinado estudio. ¿Sí? Es como la respuesta a esos estudios de planeación que permite emitir conceptos, preceptos, discernimientos y significaciones sobre algunos aspectos de la norma. Mientras que una memoria local y topográfica, ojo porque esto es un documento obligatorio para todas las unidades de policía que ejercen la función administrativa operativa, debe existir un documento que se llama memoria local y topográfica que debe reposar en las unidades policiales. Sirve como insumo de planeación y contiene información amplia y detallada de carácter geográfico, político, social, económico y delincuencial e inclusive contravencional para determinar con qué capacidades cuenta la unidad para disuadir o prevenir o enfrentar cada uno de los fenómenos que acabo de nombrar anteriormente, con sus capacidades propias. Es obligatorio tenerlo, elaborarlo y actualizarlo dentro de los tiempos, cada 6 meses, cada año cuando sea necesario actualizarlo, por los comandantes de región, policías metropolitanas, departamentos de policía, distritos, estaciones o estaciones. Tenemos los tipos documentales, tipo 4, de los cuales se difunde, por medio de los cuales se difunde la doctrina policial. Tenemos las analectas de doctrina. En él se establece un compendio de reflexiones acerca de la convivencia y seguridad ciudadana, el quehacer policial y su entorno. Por eso hablo de que estas analectas no son solamente aspectos del contexto en el que se desenvuelve el desarrollo de policía, sino también de aquellas actividades que implican e impactan el mismo, ¿sí? Tiene como objetivo lograr que los lectores realicen una interpretación y un análisis con fundamento a lo institucional. Lo que hace es generar nuevas ideas y posiblemente nuevas herramientas, nuevas soluciones para la reflexión en base al estudio propiamente dicho. Tenemos los libros, que puede tratarse de una o diversas temáticas de interés particular para la institución o ámbitos de gestión específicos. Los ámbitos de gestión, acuérdense que es el misional, salud, educación, ¿sí? Esos son los ámbitos de gestión que se pueden desarrollar desde los libros. Un libro recopila doctrina, un libro asimila de manera clara todo lo que se puede hacer para fortalecer esa doctrina y que regula los comportamientos institucionales. Las cartillas nos sirven para describir, detallar, orientar, informar de manera corta un tema específico. Entonces, en la policía se han hecho muchas cartillas con el MTI, cartillas con el proyecto Tejer, cartillas con me acuerdo tanto el programa de departamentos y municipios seguros en su momento, que hoy en día pertenece a ICE y que en algún momento perteneció a Planeación. Y por último, mencionar aquello que está reglamentado en el artículo 59 de este reglamento y que está relacionado con los aspectos a tener en cuenta para la elaboración de documentos doctrinales. Primero, la coherencia. Segundo, la exactitud. Tercero, la claridad. Seguimos con la objetividad, la brevedad, el énfasis, la terminología, la oportunidad y la seguridad pública. Estos son los aspectos fundamentales para tener en cuenta en la elaboración de un documento doctrinal. Les agradezco mucho, muchas gracias por su tiempo, espero que haya sido importante e interesante este video para ustedes. Cualquier cosa, estos son mis datos, se pueden comunicar conmigo y les podré aclarar muchas dudas.